No hay orgullo si no hay ley de infancia trans, ¿ok? No hay orgullo si no hay el reconocimiento de todas las personas trans, que somos las que iniciamos en esta lucha hace más de 20 años. Justicia para todas las hermanas trans asesinadas por tu odio machista. Aquí está la resistencia trans. Aquí está la resistencia trans. Aquí está la resistencia. Y me gustaría mencionar lo siguiente. En el ámbito laboral, el grupo de población de las personas de la diversidad sexual LGBTIQ+, hemos vivido una exclusión multidimensional por ejercer el derecho a nuestra identidad de género, que se perpetúa si el Estado no elimina las barreras sociales y laborales existentes, pero sobre todo las institucionales que condicionan la vida de la diversidad sexual. Por lo cual se hace fundamental no solo eliminar las barreras, sino detonar acciones afirmativas que permitan corregir y reequilibrar las oportunidades para una vida digna, libre y una determinación para que este grupo poblacional prioritario, históricamente discriminado y excluido social y laboralmente, tengamos un futuro mejor. En ese sentido, la administración pública y la iniciativa privada deben incluir en el ámbito laboral a las personas de la diversidad sexual LGBTQ+, muy en especial también a las personas trans, que son las más estigmatizadas y discriminadas en este acrónimo LGBTIQ+, como una reparación de la deuda histórica
que se tiene con la diversidad sexual. En México aún no existe un rezago en un empleo digno y bien remunerado para las poblaciones de la diversidad. Existen casos de estigma y discriminación en grandes empresas que se dicen incluyentes y que han violentado históricamente a las compañeras y compañeros y compañeras de la diversidad, como el caso de nuestro compañero Armando Uri, cuando fue discriminado por su orientación sexual por la empresa Volaris, como el caso de nuestro compañero Leonardo Poblete, que también fue discriminado por su orientación sexual, como el caso de Armando Campos Zambrano, compañero de la diversidad, que también fue discriminado por una empresa por su orientación sexual. Entonces, el acoso que existe para las mujeres de la diversidad, las mujeres lésbicas, las mujeres cisgénero, que también son personas violentadas por empresas que no hacen nada, o sea, las contratan y después las discriminan y se dicen socialmente incluyentes, pero no hay ninguna sanción. Por eso es importante incidir en políticas públicas, en lo laboral también, para sancionar a este tipo de empresas que son de doble simulación. Un empleo digno y bien remunerado aseguraría los mínimos, lo que marca la ley, o sea, los derechos que marca la ley, y de esta manera tendría una vida más digna y plena al tener las prestaciones laborales, la seguridad social, la salud, la vivienda digna. Sabemos que muchas personas de la diversidad cuentan con estudios académicos, con maestría, doctorado, universidad, una carrera universitaria, pero muchas veces no la ejercen. O sea, van, hacen su entrevista, en algunos casos los aceptan, pero internamente les dan algunos puestos que son de segundo o tercer nivel. Entonces, por eso es importante incidir en políticas públicas laborales para eliminar este tipo de discriminaciones. De ahí que el sector público también tenga que fomentar el apoyo, tanto sector público como privado. Por eso nosotros estamos preparando pues una política incluyente, transversal y diversa, de que por lo menos un 10% de los espacios sean para personas de la diversidad LGBTIQ+. Por lo menos un 10%. En alguna época se había dicho un 2% y quedó en tan solo buenas intenciones, porque en los hechos nunca se llevó a cabo. En ese sentido, implementar mecanismos que fortalezcan su profesionalización, capacitación y el potencial de las habilidades de las personas de la diversidad sexual, así como su reinserción social y laboral, y de esta manera tengan una vida digna y plena. Ante la pandemia del COVID-19, cientos de personas quedaron desempleadas. Muchas personas que se dedicaban al autoempleo perdieron sus negocios, sus trabajos. Por eso es muy importante apoyar con políticas de inclusión laboral. Y como dice un proverbio, si quieres ayudar a alguien, no le des de comer. Mejor enséñale a pescar para que coma siempre. Por eso es importante incidir en una política laboral incluyente, transversal y diversa. Muchas gracias. Conscientes de sus atribuciones y áreas de competencia, le solicitamos lo siguiente: que el Consejo Nacional para la Prevención de la Discriminación dé un posicionamiento sobre el caso de la muerte violenta de la magistrada Ociel Baena Saucedo y de su pareja Dorian Herrera, sumándose a la exigencia colectiva para que la Fiscalía General de la República atraiga el caso y lo investigue con base en derechos humanos y con perspectiva de diversidad sexual y de género, con transparencia y rendición de cuentas. Que el Consejo Nacional para la Prevención de la Discriminación dé un posicionamiento
sobre el odio en redes sociales y el trato discriminatorio en los medios de comunicación, instando a las principales plataformas de redes sociales y a los medios de comunicación a actuar con base en la normatividad vigente en materia de inclusión y de lucha contra la discriminación, y actúe con base en sus atribuciones institucionales. Muchas gracias. Tiene el uso de la voz Isis Marchabey Cruz. Hola, pues muy buenos días a todos, a todas y todes. A mí me da mucha alegría estar aquí porque, como se decía hace un momento, hoy es un día histórico. Por supuesto que es un día histórico porque durante décadas y más de medio siglo de vida que tenemos la mayoría de las mujeres trans, no se nos había dado la oportunidad de estar en lugares emblemáticos, como es la Cámara de Diputados, la Corte de Justicia y hoy el Senado de la República. Por eso me siento muy contenta y muy feliz, porque recuerdo mucho a muchas compañeras que murieron por crímenes de odio, personas de la diversidad LGBTIQ+, mujeres trans que también murieron por el COVID y que hoy hubieran estado presentes aquí, y eso hubiera sido más emocionante. Pero desafortunadamente no están aquí. Pero nosotros somos la voz de las personas que ya no están. Hoy quiero recordar que en este marco del mes del orgullo fueron dos mujeres trans las que lideraron esta lucha: Marsha Johnson y Silvia Rivera, cuando fueron violentadas en los disturbios del barrio Stonewall Inn con Christopher Street, Nueva York. A raíz de ahí sabemos que surgió la protesta, que más bien era una marcha de protesta, más que de muerte. Hoy han pasado más de medio siglo de aquella época y seguimos en la lucha por el reconocimiento de nuestros derechos. Derechos en materia de seguridad, justicia, salud, vivienda, empleo digno y bien remunerado. Por eso tenemos que incidir ahora en políticas públicas incluyentes, transversales y diversas que arropen estos derechos y que sean para todas las poblaciones de la diversidad sexual LGBTIQ+, para las personas inmigrantes, afrodescendientes, indígenas, personas en reclusión, personas en situación de calle, personas del trabajo sexual, personas que están con problemas de salud, adultas mayores y con problemas de biopolímeros, que desde muy jóvenes se inyectaron modelantes, aceites, y que a una edad adulta mayor ya no tienen ni siquiera lo mínimo para sus medicamentos y mueren por no tener la seguridad social. Por eso es importante que ahora nosotras y nosotros, toda la diversidad, porque somos familia, nos unamos, dejemos, es importante sumar y no restar, unirnos, dejar, cuando se trate de derechos humanos, que se trate de nuestro sector, de nuestra población, de la diversidad sexual, ir más allá de colores, porque muchas veces estamos fracturados por colores, a veces hasta partidos, y eso nos fractura mucho, eso no nos deja crecer, eso no nos deja avanzar. La única forma de que podamos avanzar es estar unidos. Por eso yo desde aquí hago un llamado para que dejemos ese tipo de división y nos pongamos a trabajar ya como lo hemos hecho siempre. Y hoy tenemos 2 diputadas federales de la diversidad en el Congreso Federal y podemos hacer esa sinergia, ¿sí? Y también recordar que pues México sigue siendo el segundo país en crímenes de odio, donde más del 55% es de mujeres trans, y el promedio de vida de las mujeres trans es alrededor de 35 años en nuestro país y en Centroamérica de 30 años, algo muy lamentable. Por eso es muy importante que hagamos esta unión
Yo agradezco mucho al comité, a todos los organizadores de acá, del Senado, por este evento tan importante, que es el primero y por eso es muy emocionante. Y pues vamos a seguir apoyando políticas públicas hasta que la justicia, los derechos, la dignidad y las libertades se hagan costumbre, porque también la vida de las mujeres trans importan. La vida de las mujeres trans no son desechables. También aportamos a la economía de nuestro país. Hoy las mujeres trans hemos dejado de ser víctimas, hoy somos guerreras. Somos gente emprendedora, ¿sí? Entonces vamos a unirnos para lograr este futuro, porque pues también merecemos ser felices. Existe una deuda histórica con la población de la diversidad sexual. Es el momento de que incidamos, ya no cerrando las calles como lo hicimos muchas veces. Para los logros que hoy tenemos, fueron gracias al activismo, a los defensores de derechos humanos, a las defensoras de derechos humanos. Fueron cerrando calles, cerrando oficinas gubernamentales, acostándonos en medio de Reforma Insurgentes para no dejar pasar el Metrobús. Y es ahí, a raíz, que surgieron los protocolos, como el Protocolo de Actuación Nacional con Fiscalías y Ministerios Públicos, con FGR, Gobernación y CNDH, en caso de que involucren a personas de la diversidad sexual. Fue así como se logró la Unidad de Salud Integral de las Personas Trans. Fue así como se logró el derecho al voto trans con INE México, del cual soy coautora. Y ese derecho al voto trans libre de discriminación también fue cerrando las calles. Y hoy se ganó en el Parlamento Europeo como el mejor proyecto del mundo que respeta la dignidad humana. Y tan solo inició con una protesta. Entonces, también está en el documental la historia de los procesos electorales en México y que se presenta en todas las embajadas de México en el mundo. También Relaciones Exteriores acaba de autorizar la identidad de género de las personas trans inmigrantes mexicanas que transiten alrededor del mundo y en sus 80 embajadas y 60 consulados pueden ir a tramitar su acta de identidad de género, no importando la edad. Son logros muy importantes. Si nos remontamos a la época histórica de nuestro México, cuando todavía en la Santa Inquisición quemaron a 14 chicos homosexuales en las hogueras de San Lázaro, o cuando fue lo del baile del 41, cuando también las racias que hacían en los años 900, cuando pues, digamos que encerraron, mandaron a los episodios de Yucatán y de Cumberry a personas gays que eran faltas de libertad. Imagínense, de esa época a la actual sí hemos logrado avances importantes. Por supuesto que sí. Tenemos que estar muy orgullosos, muy orgullosas y muy orgullosos de lo logrado. Hay que reconocer a los que nos precedieron, como Nancy Cárdenas, Patia Jiménez, que fue la primera diputada federal, Enoe Uranga, que fue también la primera diputada local. Entonces, esos referentes hoy nos dan la batuta, nosotros vamos de paso y hay que hacer esa sinergia intergeneracional, el pasado, el presente y el futuro. Simplemente, pues es la única manera de poder consolidar nuestros derechos de la diversidad sexual. Y hay que estar alertas, que las futuras generaciones estén alertas y que no permitan un retroceso a lo logrado, porque lo logrado nos ha costado lágrimas, sudor, sangre y represión. Y es el momento de celebrar nuestro orgullo, nuestros derechos y todo lo que hemos obtenido hasta el día de hoy. Así que, pues, más que nada es mi mensaje. Como defensora de derechos humanos, que ahora estoy en el Consejo Académico Mundial, he llevado un proyecto de salud integral, derechos humanos, a la ruta norte, que es Tijuana, San Diego, West Hollywood, a la ruta sur, Guerrero, Oaxaca y Chiapas, y a la ruta de la Riviera Maya, que es Campeche, Yucatán y Quintana Roo, y con pruebas de VIH, sífilis, cuarta generación, talleres de derechos humanos, de empoderamiento, y hemos recolectado la interlocución con nuestros pares y compañeros de la diversidad sexual, y ellos nos han dicho 3 cosas: que se homologue y que se presente ya la ley de prohibición de las ecocics, algo que estamos esperando desde hace muchos meses. Ya presentamos 17,000 firmas y aún estamos a la espera. Por eso hoy me dio mucho gusto oír que ya en septiembre se puede aprobar a nivel federal. También la ley del cupo laboral trans,
También la ley de tipificar los transfeminicidios. Homologar lo logrado, porque sabemos que en la Ciudad de México estamos a la vanguardia. Hemos logrado muchos avances, pero a nivel federal no. Pero ahí vamos avanzando. Entonces, pues vamos a seguir en esta lucha, porque podrán cortar todas las flores, pero nunca detendrán el movimiento de la primavera, de la diversidad sexual y de las personas trans. Muchas gracias. Los retos que tiene justamente la comunidad trans en México y el estatus legal. Le damos la bienvenida. Marcia Bella, un gusto tenerte aquí. Bienvenida. Hola, pues muchas gracias. A mí me da mucho gusto estar aquí con ustedes. Soy fan número 1 de ustedes, les confieso. Nosotros más de ti. Y pues para mí es muy importante hoy porque hoy es el Día Mundial de la Remembranza de la Visibilidad Trans. Es muy importante este día porque es una iniciativa de varios colectivos y de varias organizaciones de la sociedad civil que decretan este día en Estados Unidos con la finalidad de concientizar al mundo de los derechos de las personas trans. La Marcha del Orgullo viene siendo como una marcha de protesta. A raíz de ahí empiezan a visibilizarse las identidades trans, tanto hombres trans como mujeres trans. En México hemos logrado avances importantes. Activistas por los derechos de la comunidad LGBTI+, artistas y senadores, así externaron su rechazo a las llamadas terapias de conversión. Exigen la aprobación de una iniciativa para prohibir estas prácticas basadas en tratos crueles e inhumanos. Que las sociedades, de manera muy particular, las familias, comprendan que no hay nada que curar. Pues estamos aquí, un equipo de defensoras y defensores de derechos humanos. Durante muchos años estamos conmemorando lo que es el Día de los Reyes Magos. Nuestros hermanos migrantes que desde el origen, tránsito y destino exponen sus vidas y lo dejan todo a el cielo que los vio nacer, a sus hermanos, a sus amigos, a sus familias, y en ese lapso están expuestos a todo tipo de arbitrariedades. Hola, muy buenos días. Pues es para mí un enorme gusto, una enorme alegría y un honor que me hayan invitado. Les agradezco mucho esta invitación que me hacen para tratar el tema de migración en América Latina y el Caribe, retos, avances y políticas públicas. Antes que nada, quisiera dedicar esta participación a todas las personas migrantes y de la diversidad sexual que han dejado su vida desde que inician la migración en el origen, tránsito y destino. A toda nuestra población migrante de la diversidad sexual de América Latina y el Caribe, de esa migración forzada que les orillan desde sus núcleos familiares y que tienen que atravesar fronteras, países, para buscar un lugar libre de estigma y discriminación donde puedan desarrollarse plenamente, algo que no debiera suceder. También recordar, hoy es 17 de noviembre, pero en unas horas es 20 de noviembre. Es el Día Mundial de la Remembranza Trans. Y dentro de los migrantes hay muchas hermanas, hermanos y hermanas transmigrantes. Por eso quiero mencionar y dedicar esta participación a los migrantes, a los
migrantes indígenas, a los migrantes de situación de calle, a los migrantes del trabajo sexual, a las migrantes adultas mayores, a las migrantes discapacitadas, a las migrantes que alguna vez tienen que llegar en reclusión. Recordemos que nuestra lucha, la lucha de la diversidad sexual, inicia por dos mujeres trans, por Marsha Johnson y Silvia Rivera, que tuvieron que enfrentarse a la discriminación hace más de medio siglo, y fue cuando fueron discriminadas y violentadas junto con nuestras hermanas, hermanos y hermanas de la diversidad de aquella época, y ellas iniciaron esa protesta, esas marchas que surgieron en aquella noche de los disturbios de Stonewall en Nueva York. Y hoy presento una iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 7, artículo 3 y artículo 3 bis de la Ley Federal de Trabajo por la inclusión laboral trans y LGBTTIQ+, de grupos prioritarios sin discriminación. En 2011, la reforma constitucional en materia de derechos humanos reconoció a nivel federal la no discriminación como un mandato constitucional en su artículo primero e introdujo el principio pro persona. Con ello se dio origen a una serie de reformas institucionales en contra de la discriminación y para la protección integral de los derechos de grupos de atención prioritaria históricamente rezagados. El artículo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos indica: todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, así como las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece. El artículo 123, en el segundo párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, indica que el Congreso de la Unión, sin contravenir a las bases siguientes, deberá expedir leyes sobre el trabajo y previsión social para los, las y les mexicanos. La Declaración Universal de los Derechos Humanos también indica, en su artículo 23, que toda persona tiene el derecho al trabajo, a la libre elección de su trabajo, a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo y a la protección contra el desempleo. Toda persona tiene derecho sin discriminación alguna al igual salario por trabajo igualitario. Históricamente, la población LGBTTIQ+, a lo largo de su vida, han sufrido situaciones de discriminación en los principios constitucionales de la igualdad y se ven afectados continuamente por conductas LGBT-fóbicas. Nos siguen discriminando, nos siguen asesinando allá afuera. La encuesta nacional sobre diversidad sexual y de género 2021 del INEGI indica que somos más de 5 millones de personas LGBTTIQ+ en nuestro país. Por eso es muy importante hacer políticas públicas incluyentes, transversales y diversas que reparen la deuda histórica que existe con nuestras poblaciones de la diversidad sexual. Es ahora o nunca. Es ahora desde estos ejercicios, es ahora desde estos parlamentos. Muchas veces salimos a las calles exigiendo nuestros derechos. Tuvimos que cerrar calles, pero hoy una manera de protestar es incidiendo con leyes que beneficien nuestros derechos. Por eso solicitamos que en el artículo 7 incluir, donde indica la cuota que el 90% de mexicanas y mexicanos deben ser contratados, no indica a la población LGBTIQ+, y lo que no se ve no existe. Por eso es importante añadir ese párrafo. Dedico esta participación, como decía, a todas las personas LGBTIQ+, que han muerto por odio, por VIH y ante la pandemia del COVID. Seguiremos en esta lucha hasta lograr que la justicia, los derechos, las libertades y la dignidad se hagan costumbre, porque podrán cortar todas las flores, pero nunca detendrán el movimiento de la diversidad sexual y de la primavera trans. Es cuanto. Hoy es un momento histórico porque es la primera vez que se hace un parlamento para mujeres emprendedoras, las mujeres inmigrantes, como en mi caso, del sureste, y que también somos de origen chiapanecas, y que tuvimos que emigrar en nuestra adolescencia buscando un lugar libre de estigma donde pudiéramos desarrollarnos. Hoy quisiera hacer un antecedente. Ante la pandemia de la epidemia del 2019, se evidenció el fracaso del neoliberalismo
y se agudizaron los problemas sociales. Nos dimos cuenta de la problemática que existía en el mundo, se intensificó el racismo, la pobreza extrema, la migración, la desigualdad laboral, entre muchos otros males del capitalismo salvaje y patriarcal. Las mujeres, pero sobre todo las más pobres, padecieron además más violencia de género, más violencia política, cultural y legal, llegando al extremo del feminicidio en muchos casos. En 2016, en Argentina, el movimiento Ni Una Menos convocó un paro nacional en repudio de los feminicidios y contra la violencia machista y patriarcal. A esta se sumaron mujeres de otros países como Francia, España, Chile, Bolivia, Honduras y México. Ahí surgieron las reivindicaciones, lo que siempre se ha pedido, que son la igualdad política, la igualdad civil, la igualdad legal, la igualdad salarial, los derechos al trabajo, a la educación, la igualdad de oportunidades para la mujer respecto a todos los derechos, es decir, el núcleo de reivindicaciones mundiales. Porque, ¿por qué depender de otras personas? ¿Por qué depender inclusive del mismo Estado? Por eso es muy importante hacer políticas públicas incluyentes para todas las personas en grupos de vulnerabilidad. Por eso es muy importante acatar los tratados internacionales, como los principios de Yogyakarta, los principios de Belém do Pará, los principios de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y acatarnos a los principios que dice la Constitución mexicana, que todas las personas tenemos los mismos derechos y podemos emprender, como lo dice la Ley del Trabajo. En ese sentido, es muy importante incidir en políticas públicas que reparen esa deuda histórica que se tiene con las mujeres, y sobre todo con las mujeres más pobres, como yo decía hace un momento. Políticas públicas que protejan la seguridad, la justicia, la salud, el empleo digno y bien remunerado para todas las personas y las mujeres que han batallado históricamente en nuestra ciudad, en Chiapas, en nuestro país y en el mundo. Estos derechos se tienen que lograr, y que sean para las inmigrantes, las personas con capacidades diferentes, las personas adultas mayores, las indígenas, las afrodescendientes, las mujeres que están en reclusión. Es urgente este tipo de políticas públicas. Y claro que una de las mejores opciones para combatir la migración, la desigualdad y el desempleo es el emprendimiento. Nos hemos dado cuenta en la pandemia cuántas y cuántas mujeres empezaron a emprender sus pequeños negocios cuando quedaron desempleadas, y gracias a ese emprendimiento salieron adelante. Por eso hoy vengo a presentar una iniciativa de ley para que desde el Congreso del Estado de Chiapas se incluya los beneficios para las mujeres emprendedoras chiapanecas con las dependencias involucradas, la dependencia del trabajo, la Secretaría del Trabajo Estatal, la Secretaría del Bienestar Estatal, para que todos esos beneficios se den por ley a todas las mujeres emprendedoras. Las tandas del bienestar, los créditos del bienestar, en todas las colectivas que se agrupen. Y por eso agradecemos infinitamente este parlamento, este primer parlamento de mujeres emprendedoras chiapanecas, y por supuesto al senador Eduardo Ramírez, porque esto es lo que necesitamos cuando nuestros funcionarios lleguen a los espacios de toma de decisiones.
on the 14th, Mark Wallinger's Echo Home in 1999. We do a lot of work since that time. The English Empire's Nelson Ship in a Bottle, Heather Phillipson's Giant World, Queen, Alison Lapper, Pregnant by Mark Quinn, David Tribbley, Thumbs Up. Each of these works, in their own way, is thinking about and inviting a conversation with the square, with the city, with London, with this country, inviting consideration of who we are, the culture that we create together. Desde aquí, desde Trafalgar Square, que se escuche fuerte, lejos y claro, nunca más muertes trans.